Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a otra emisión de nuestro programa La Lupa. Este programa, como hemos comentado en anterior ocasión, tiene como finalidad que abordemos una serie de temas relacionados con el acceso a la información, la transparencia, la protección de datos personales, archivos, administración pública y todo aquello relacionado con la gestión de lo público y género, con un enfoque o con esta perspectiva también de género de manera transversal en materia también de derechos humanos. Bienvenidos sean en un ambiente además también muy cordial en el que queremos que este rato que nos acompañen lo disfruten de una manera muy amena, lo enriquezcan con los comentarios, con los que quieran aportar para que nuestro programa cada día vaya mejorando e incluyendo los temas que resulten novedosos o que sean de atracción para todos ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy especial relacionado con algo que sucedió de manera reciente en un país vecino. Un país que para mí es muy importante por la trascendencia que tiene en algunos asuntos relacionados tanto de manera económica como en materia de protección de datos personales, como es Panamá. Es así que el día de hoy nos acompaña y es un gusto para mí que ahora él me haga el honor de visitarnos a través de las pantallas en nuestro país a el querido maestro Augusto Jo. Augusto Jo es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, diplomado en Docencia Superior por competencias. Él tiene un posgrado en Docencia Superior, posgrado en Derecho Público, la maestría en Derecho Comercial y una maestría en Derecho Civil. Es catedrático de Informática Jurídica y Derecho Informático desde 1993 hasta la fecha, a nivel de posgrado y maestrías en universidades privadas y oficiales en Panamá. Es presidente de la Comisión de Informática Jurídica del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, o fue y fungió de 2001 a 2002. También es miembro fundador de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías, APANDETEC, para quien hemos trabajado en alguna ocasión y también hemos colaborado en algunas otras conferencias o algunos otros trabajos. Es consultor externo del Ministerio de Comercio e Industria de Panamá. Proyecto de reglamentación de comercio electrónico, sellos de confianza y almacenamiento tecnológico de documentos. Igual participó en temas relacionados con reglamentación en abril de 2009. Fue presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática de 2015 a 2018. Director del Instituto de Derecho y Tecnologías de la Universidad Santa María de Antigua, presidente electo de la CRALO, Unidad Regional para América Latina y el Caribe de ICANN, y presidente de Prudence Data, Servicios de Gobierno de la Información, entre muchas otras actividades que enriquecen su currículum. Augusto, bienvenido seas a este programa denominado La Lupa, en el que tu servidora te recibe con muchísimo cariño y te agradece que hayas aceptado platicar con nosotros ahora esta tarde sobre este tema tan novedoso que tiene que ver con la recién entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales en Panamá. ¿Por qué Panamá? ¿Por qué Panamá? Primero te haría la pregunta. ¿Por qué Panamá es, digamos, dentro del hemisferio, en la parte de América Latina, de los que de manera más reciente está sacando su ley? Y también, ¿cuál es la importancia y trascendencia de esta ley? ¿Y tú qué nos consideras que de novedoso podría aportarnos? Muchas gracias, Augusto. Bienvenido y te cedo el uso de la palabra para que platiquemos a lo largo de esta emisión de estos y otras inquietudes que tú quieras aportarnos. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan en estos momentos, a ese México lindo y querido, que siempre ha sido una tierra y sus habitantes que se han caracterizado por su cordialidad y tienen mucha fama de ser los mejores anfitriones, ¿no? Y esta no ha sido seguramente la exclusión. Eh, en efecto, Viviana, Panamá, ¿por qué? Es la pregunta que en primera instancia me formula. Hay varios aspectos que quisiera resaltar. Primero que todo, eh, Panamá por su posición geográfica, ¿verdad? Tiene un papel preponderante, no solamente en el continente americano, sino en función del mundo y del comercio mundial, gracias
a su canal, y que ya no es uno, sino son dos canales de acuático marítimo que aportan enormemente al desarrollo del comercio mundial, ¿no? Hace pocos días vimos un incidente que se dio en el canal de Suez, ¿sí? Eh, Situación que, bueno, han asegurado nuestros prácticos del canal, que son los pilotos especializados en cruzar buques, que eso no se hubiera podido dar en el canal de Panamá precisamente por las condiciones o la infraestructura misma como está desarrollado el canal de Panamá, que repito, ya hoy día son dos. Uno, inaugurado más recientemente en el año 2016, que es mucho más amplio y da paso o permite el paso de buques mucho más amplios como son los buques post-Panamax que anteriormente pues, no cabían en el canal anterior, ¿no? Así que esos son aportes que hace Panamá al comercio mundial y sobre todo, repito, por la posición geográfica. Tomemos en cuenta que Panamá no es un país con gran extensión territorial, no tenemos, para bien o para mal, minerales en grandes cantidades, no tenemos petróleo, pero somos un país de servicio que ha sabido explotar su conectividad hacia todo el hemisferio, tanto vía acuática como inclusive por vía aérea, facilitando, repito, muchísimo las actividades mercantiles en general, ¿no? Eh, Entrando un poquito más al tema, Panamá en alguna manera se encontraba, por decirlo así, moroso en temas de protección de datos personales y aprueba en el año 2019 la ley 81 de ese año. Lo que sucede es que la ley ha estado en 2 años de lo que se conoce como vacatio legis, que es un periodo de tiempo en el cual la ley, si bien es cierto, ha sido aprobada y promulgada, digamos que se encuentra en pausa hasta que empieza su vigencia, ¿verdad? Que precisamente se dio el día de ayer lunes, 29 de marzo, y está plenamente en este momento vigente. Los 2 años de vacatio legis, en alguna manera, se supone que nos servían para crear conciencia en la ciudadanía en general sobre el alcance de esta disposición. Bueno, ciertamente nos preguntamos todos estos años que transcurrieron, que podríamos prácticamente restarle uno por la situación que todos conocemos, pero no ha sido pues motivo para que se prorrogara el plazo, sino que se ha cumplido con ese plazo de 2 años y en efecto desde el día de ayer ha entrado en vigor esta disposición a nivel nacional. Oye, Augusto, y te preguntaba, bueno, me queda claro que por el comercio y por el tema contar además con una ley de datos personales es fundamental porque la actividad económica así lo exige, pero no solo porque es una actividad económica física, sino porque también el país se ha caracterizado por ser un centro de actividades económicas de manera virtual, de manera electrónica. Y bueno, pues eso nos hace entender la importancia del cruce de información precisamente en Panamá, que además hay que decirlo, Panamá es un, digamos, un trampolín para bajar, ¿no? A través de América del Norte, bajar también hacia América del Sur, ¿no? Es un país además muy, muy bonito, tu país, Augusto. Oye, ¿y tú qué Gracias. destacarías de novedoso en esta ley? ¿Qué nos podrías platicar de esta ley y qué consideras que tiene para aportar dentro de estos contextos que caracterizan a Panamá? Ok, gracias por la pregunta, Viviana. En efecto, por las condiciones de servicio, del país de servicio que tiene Panamá, en efecto se hacía justo y necesario contar con un cuerpo legislativo que apoyara un poco o regular un poco el tema de los datos personales. Para nosotros es de suma importancia toda vez que de allí se desprenden la certeza de algunos actos en cuanto a la transferencia de datos personales. No olvidemos que Panamá cuenta con un centro financiero robusto desde la década del 70, ¿verdad? Así como un centro de seguros y reaseguros. Así que esta ley viene a reforzar y viene de alguna manera a garantizar que los datos de diferente naturaleza, en el ejemplo que mencionaba de índole financiero, ¿verdad? Nosotros los ciudadanos pudiéramos gozar de alguna tranquilidad en alguna manera e inclusive de gozar y disponer de algunos derechos para ejercerlos en el caso y en el evento que sintamos que estos datos de índole personal han sido vulnerados. Por otra parte, no solamente tiene repercusiones a nivel local, y este es un mito
con el cual me ha tocado lidiar muchísimo, toda vez que Panamá como país de servicio, repito, mantiene relaciones internacionales, comerciales y de otra índole con muchísimos países, e inclusive, ¿por qué no?, con el continente europeo, que como todos conocemos, tiene una larguísima trayectoria en materia de protección de datos. Así las cosas, entonces, esta ley viene a ponerse a tono, en alguna manera, o al día, con el concierto de naciones que ya de una par de décadas a esta parte, pues, están legislando en esta materia, y nosotros no podíamos quedar atrás en ese sentido, porque comprendimos que es la ruta correcta y comprendimos que es el consenso de las naciones ya a nivel global, y definitivamente que es un pilar más para el desarrollo de nuestras actividades de diferente naturaleza, sobre todo en un país, repito, de servicio, ¿no? Eh, ¿Qué podría decir de la ley? Bueno, lo curioso, si bien es cierto, ya hay muchos países del área que han aprobado en su momento leyes de protección de datos. Panamá lo hace hasta ahora y entra en vigencia la norma. También es cierto que yo siempre he dicho que cuando uno llega al final de la fiesta, pues a muchas ocasiones se encuentra la parte más divertida, ¿no? Yo cuento siempre una pequeña anécdota, eh, haciendo un parangón, por ejemplo, cuando Panamá comienza a utilizar sistema de telefonía móvil, por ejemplo. Eso fue alrededor del año 1995-96, si la memoria no me traiciona. Para la época, en el continente americano, los dos únicos países que no contaban con telefonía móvil, o sea, telefonía celular, era Panamá y Haití. Y no es que tenga nada contra los hermanos haitianos, pero definitivamente estamos bastante rezagados en materia de comunicación en ese entonces porque no contábamos con telefonía celular. Lo interesante es que una vez entramos en el año 1996, me parece que fue más bien, entramos directamente al sistema digital. Nosotros no pasamos por análogo. Entonces llegamos tarde, cierto, pero encontramos ya una tecnología bastante desarrollada, bastante avanzada, y utilizo esta anécdota para compararlo con lo que está sucediendo ahora en materia de protección de datos personales. Repito, porque nos corresponde hacer o recapitular o retomar o retroalimentarnos, ¿verdad?, de la experiencia de otros países, amigos y vecinos, para considerar y adaptar y adecuar nuestra legislación de manera tal que sea una ley moderna, ¿verdad?, consona con la realidad global y mundial, y definitivamente que Panamá, repito, se pone a tono en estos momentos. Eh, Fíjense, puedo mencionar algunos aspectos sobre el particular. Hace unos pocos días, en un evento que realizamos con participantes internacionales, conversamos sobre el tema de las sanciones aplicables. Panamá ha limitado las sanciones a montos de $1,000 a $10,000 por infracciones cometidas a la ley de protección de datos, en comparación por ejemplo, el reglamento europeo de protección de datos, donde sabemos que habla de un porcentaje de la facturación de las empresas que incumplan, y eso al final del día, por ser transnacionales, pues son montos sumamente altos, son multas millonarias que ya se han dado en algunos casos. No es el caso particularmente de nuestra legislación. En algunos círculos hemos comentado, ¿verdad?, sobre estas cantidades. Hay quienes están de acuerdo, otros están en desacuerdo, pero aquí ha prevalecido el principio de que, decía un colega, que cuando la multa es alta nos obligan a apelarla, ¿no? Por ende, aparentemente uno de los motivos por los cuales se ha decidido no montar o no establecer sumas exageradas o altísimas. Panamá, en efecto, reconoce a través de esta legislación, pues, los ya conocidos derechos ARCO, y ha permitido o permite, pues, de que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que es la entidad o la autoridad que por disposición de su propia ley le va a corresponder todo lo que es los temas de protección de datos, pues juega un rol preponderante toda vez que nosotros los ciudadanos, cada vez que sintamos que nuestros derechos en cuanto a nuestros datos personales han sido vulnerados, podemos recurrir a la autoridad y presentar las reclamaciones del caso, ¿no? Así que no es necesariamente que hemos, como dice el dicho, inventado el agua tibia, pero lo interesante es que Panamá está reforzando en su legislación y está estableciendo ciertos principios y criterios que ya se manejan a nivel internacional bajo criterios modernos, entre otros ese criterio de que
el dato ya no se ve como una propiedad privada, sino se ve como un derecho que se tiene y por ende, si bien es cierto que soy titular del mismo, pues lo voy a es más bien a ejercer, ¿no? Y otros detalles que cuenta nuestra normativa, que también ha sido, pues, de alguna manera, discusión en algunos foros, es el hecho, y aquí también lo fue, por supuesto, es el hecho de que o existía una autoridad única que manejara temas de acceso a la información y de transparencia, o se generaba una autoridad independiente que solamente, como el caso de países, como el caso de España, por ejemplo, que tiene autonomía, una entidad completamente separada de otros temas. Ahí la autoridad es una autoridad de protección de datos exclusivamente, y como dije hace un momento, nuestra legislación no lo visualiza así, lo ve como temas que se van a tratar, los de protección de datos, por medio de o a través de la Autoridad Nacional de Transparencia, ¿no? La autoridad, dicho sea de paso, aquí en Panamá ha hecho un trabajo Igual que en que México. sí, exacto. En Panamá la autoridad ha hecho un trabajo que me consta, ha sido constante, ha sido aprovechado, sobre todo y aún dentro de la época actual de pandemia, ha utilizado los medios tecnológicos para hacer docencia. Yo debo reconocer, y esto lo digo, pues no voy a recortarme en ese sentido, tengo que confesar de que nosotros en el país todavía no manejamos una cultura de protección de datos. El ciudadano común de a pie no considera que está ofertando o ofreciendo alegremente sus datos, no es consciente de ello, no ha aprendido a manejarlos, no ha aprendido a reclamar el uso indebido de los mismos o uso distinto para los cuales se ofreció ese dato. Yo creo que todavía, y aún con el esfuerzo de la autoridad en todos estos 2 últimos años, hay un trabajo fuerte que hacer en materia de educar un poco a la comunidad, al ciudadano de a pie, que sepa que tiene una serie de derechos sobre sus propios datos y que sepa que hay una institución que los pueda atender en el evento que sientan que esos datos han sido vulnerados o utilizados indebidamente. Oye, Así Augusto, que, sí, mira, te interrumpo. En Panamá nos dices que, al igual que en México, se incluye en la competencia de la autoridad en materia de transparencia para también el tema de protección de datos, ¿no? Igual que sucede en México a nivel nacional, respecto del órgano nacional, porque los órganos garantes de cada entidad local no tienen esa competencia. La competencia en posesión de información en posesión de particulares le corresponde solamente al ámbito federal y a la autoridad nacional. Pero pues esa es nuestra organización política que así establece las competencias. En el caso de Panamá, pues tienes una autoridad nacional. es correcto, es correcto. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI por sus siglas, ya en su propia ley, cuando fue creada, incluía en uno de sus primeros artículos que los temas de protección de datos, cuando se dieran, palabras más, palabras menos, pues iba a ser responsabilidad de la autoridad el tratarlo, ¿no? O sea que desde ya, desde la propia ley que crea la Autoridad Nacional de Transparencia, pues ya se establecía que iban a ser parte de sus competencias, a pesar de que todavía no teníamos ni siquiera un proyecto de ley en ese entonces, pero se sabía que en algún momento teníamos que aprobar legislación en materia de protección de datos. Así que eso ya estaba prácticamente establecido, ¿no? Por ley desde un inicio. Oye, y tienen también en esta ley separado el tema de protección de datos personales en posesión de particulares y posesión de entes de gobierno, o cómo manejan ustedes este aspecto. Te lo comento porque en México tenemos dos leyes, una ley que es federal, que tiene aplicación nacional, que es la ley de protección de datos personales en posesión de particulares, y tenemos una ley general que tiene competencia para el ámbito federal respecto de la protección de datos en posesión de gobierno, y a su vez cada entidad federativa tiene su propia ley de datos personales en posesión de gobierno. Esta ley, ¿cuáles son los ámbitos que legalmente aplicaría? Y si tienes esa división o esa separación
entre los temas de lo que son datos en posesión de particulares y datos en posesión de gobierno? Ok, yo creo que parte de la respuesta es precisamente la estructura que tienen ustedes en México, que es un sistema pues, de federado, ¿no? Entiendo. No es el caso de Panamá, es un país pequeño, nosotros estamos divididos políticamente y regionalmente por provincias, que son extensiones mucho más pequeñas, por ende tenemos una única ley para todo a nivel nacional, ¿no? E inclusive no está la división pues de público versus privado. Esta ley rige inclusive para entidades del Estado, que yo he venido llamando a nivel particular y a través de la academia mucho la atención en ese sentido, porque la verdad no podría dar fe de si las instituciones públicas en mi país están 100% preparados para enfrentar, ¿verdad?, el tema de la protección de datos. Como ustedes comprenderán, en el último 12, 13 meses, el tema de moda aquí, como en todo el mundo, ha sido los datos de salud, ¿sí? Y pues evidentemente mi país está manejado ahora mismo, que me disculpen, pero está manejado prácticamente por el Ministerio de Salud, que es el que regenta ahora mismo todas las prohibiciones o autorizaciones inclusive para movilizarnos. Y los datos de salud, pues todos los días saltan a la vista y ese ha sido quizás uno de los mejores ejemplos. Yo quisiera compartir con ustedes una pequeña anécdota, una situación que me ha venido preocupando un poco precisamente en época de pandemia. He visto inclusive en Panamá de tanto empresas privadas o particulares y también muchísimos casos de entidades del Estado que en los últimos meses han anunciado en sus respectivas redes sociales o páginas web, ¿sí? La defunción de algunos de sus colaboradores. Y si usted lo quiere poner como una nota luctuosa por respeto a aquel colaborador, a aquel trabajador, lo podemos entender. Pero una cosa es eso y otra cosa es anunciar la enfermedad que padeció esa persona, ¿verdad? O lo que le causó la muerte. Ese es un dato, en todo caso, personal, sensible, de índole de salud, que no debería ser revelado y he visto esa constante en los medios de comunicación en mi país en los últimos meses. Lo he visto y lo digo abiertamente de parte de la Policía Nacional, lamentando la pérdida de algunos de sus miembros víctimas de esta enfermedad que está azotando el mundo. Repito, un dato que en mi humilde consideración no debería ser revelado. Eh, lo he visto también de entidades privadas, lo he visto de universidades y lo he visto de una entidad para nosotros sumamente importante, que es la Autoridad del Canal de Panamá, que es la entidad que, como ustedes entenderán, regenta todo lo referente y al manejo del Canal de Panamá. Yo en algún momento quise incluir una publicación que vi en una red social de la Autoridad del Canal de Panamá, donde en efecto se manifestaba nombre, apellido y la enfermedad que había padecido un colaborador. Me llamó mucho la atención. Para bien o para mal no hice captura de pantalla en el momento, pero cuando fui a buscar esa información días después para preparar una conferencia precisamente, me percato de que esa información había sido eliminada de esta institución, de esta autoridad, y me parecía lo más adecuado, pero aparentemente alguien llamó la atención sobre el particular, no estaba vigente la ley todavía, pero en todo caso esto es un error, si lo queremos llamar como tal, que no debería estar siendo cometido a partir de la fecha, porque ya tenemos una ley que evita o prohíbe que ese tipo de datos personales, en este caso datos de salud de la persona, sean revelados de esa manera. Ha sido una omisión que he visto muy marcadamente en los últimos meses aquí en mi país y por eso es uno de los elementos para decirle, no veo todavía, para bien o para mal, una conciencia o una cultura de proteger los datos, ni los propios ni los ajenos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, en efecto, Viviana, nuestras leyes tiene ámbito de cobertura nacional, no es federal porque no es nuestra estructura, y abarca tanto a instituciones públicas como a instituciones o particulares que manejen datos de esta naturaleza. Yo precisamente buena parte del día de hoy recibí consultas diversas, inclusive de un grupo de una red social al cual pertenezco como miembro egresado de un colegio X, y los compañeros que hoy día, pues entenderán ustedes, éramos compañeros de colegio, pero hoy día se dedican a diferentes actividades, unos son médicos, otros son ingenieros, etcétera. Muchos me hacían consulta de esta ley precisamente
y yo a los 4 o 5 que llegué a detectar en el grupo que hoy día practican la medicina y cuentan con clínicas propias como negocio, ¿verdad? Como actividad profesional, les hacía la aclaración de que mucho cuidado con su base de datos y sus hojas clínicas y demás, porque no solamente tenía que incurrir un aspecto legal allí para el manejo adecuado, sino inclusive de un punto de vista técnico, ¿verdad? Toda vez que usted debe brindar las garantías mínimas como colector de datos, como entidad en este caso, que sigo en el ejemplo, una clínica que maneja datos de salud de sus pacientes, pues tenían que tener mucho cuidado desde el punto de vista técnico y resguardar esa información debidamente para que no fuese, digamos, traspasada o hurtada o sustraída de alguna manera u otra, ¿no? Así, inclusive tuve otros ejemplos, compañeros que se dedican a otras actividades profesionales que le preocupaba este tema. Hay inclusive una pregunta de uno que me dice, mira, yo tengo una lista de tipo, nada más unos correos electrónicos, es una cuestión muy rudimentaria en casa, pero realmente lo uso para comunicarme con mis amigos o el equipo de fútbol, de los padres de familia de tal colegio. Le decía, bueno, ahí sí no te tienes que preocupar, porque si bien es cierto, es una base de datos que no necesariamente tiene que ser electrónica, dicho sea de paso, puede ser una base de datos manual, allí sí como un tema de consumo personal, un tema tipo para tu uso o consumo propio de tus actividades sociales, etcétera, y no, eso no debe preocuparte. Sí, cuando es una actividad, pues, donde nosotros como entidad, como empresa, estamos limitados, pues, a ceder esa información sin el consentimiento del titular de esos datos, ¿verdad? Y se hace mucho énfasis, o estamos haciendo mucho énfasis en el famoso consentimiento que se otorga para el uso adecuado de estos datos, ¿no? En unas ocasiones el ciudadano se confunde cuando le dan estas notas para que firme, autorizando, por ejemplo, a un banco a utilizar sus datos o a compartirlos, y en alguna manera posteriormente se llevan la sorpresa de que sus datos personales están siendo utilizados por otra empresa que no tiene nada que ver con el banco y para otros propósitos, dicho sea de paso. Y es ahí, pues, donde yo insisto mucho en que hay que prevenir o prever que no se den las oportunidades necesarias para el tráfico de datos, que al final de cuentas es eso, trafican con nuestros datos, ¿verdad? Y hay empresas, por supuesto, que no solamente se dedican a eso, sino que su único fin es ese, tomar datos ocultamente sin que usted como ciudadano se percate de ello y mercadear los mismos según los interesados que puedan tener, ¿no? Oye, Augusto, y a ver, te voy a hacer una pregunta un poco difícil. Tú como experto en estos temas, ¿consideras que este tema con esta ley ya podríamos estar frente a un marco jurídico que nos ayude a prevenir eventos como el Panama Papers? Bien, sabía que el tema podía venir por allí. Voy a hablar un poquito de eso, con mucho gusto. No, Sí, no, no, no. tenemos, Al contrario, cuando se dio la situación de Panama Papers, Viviana, que voy a explicar en unos minutos, fui uno de los que más expuso ante diferentes organismos, universidades, colegios de abogados, etcétera, que me invitaron para hablar de este tema porque me adelanto un poquito, siempre se vio como el escándalo, como el show, ¿verdad? Como la noticia bomba, pero sí, yo nadie se aquí te puso lo, perdona prácticamente que te interrumpa, yo aquí te lo pregunto desde el punto de vista técnico de datos y demás, ¿no? Es porque es el claro. contexto en que se dio en este marco, ¿no? Entonces, adelante, por favor, No, es uno de yo los con mucho puntos gusto. interesantes de nuestra plática. Yo con mucho gusto lo aclaro. Ahora, antes de entrar, sí voy a hacer una aclaración necesaria, muy personal, muy particular, Viviana. Acaba de usted de mencionar que yo como experto, no. Yo primero que todo rehuyo del calificativo de experto. Siempre he solicitado que por favor no me llamen como tal. Rechazo ese adjetivo porque experto es aquel individuo que se la cree, ya se juró que llegó a la cúspide y ya no investiga, no se informa, no se prepara, y yo estoy muy lejos de eso. O sea, yo prefiero llamarme un amante, lo he dicho en otro foro, un amante de estos temas, porque vea que los amantes siempre se quieren, ¿no? Usted ha Sí, visto la historia de los amantes que están muy enamorados y el día que se casan se acabó el amor, ¿cierto? sí, claro, No, entonces pasa lo mismo. yo prefiero mantenerme como amante de estos temas Sí, antes de
considerarme un experto, porque créame que el día que yo diga que soy experto, ese día yo mismo me sepulté, porque me la voy a creer y Como voy conocedor y amante del tema, platícanos. así es, ¿no? Entonces, aclarado ese punto, que es un tema muy personal, sí voy a entrar pues en el tema de fondo, que ahora que lo menciona, sí, en efecto, para poner en auto un poquito a la audiencia, alrededor del año 2016, Panamá como país, inmerecidamente diría yo, sale como gran noticia en el mundo, toda vez que se divulgan una serie de información que estaba contenida en una base de datos de una empresa de abogados local con presencia internacional o con servicios internacionales, donde básicamente el fuerte, el gran negocio de esta firma de abogados panameña era el servicio de creación de corporaciones eh, para diferentes naturalezas, para diferentes clientes, sobre todo clientes extranjeros en su gran mayoría. Esta firma, Viviana, prácticamente no se dedicaba a otra cosa, ¿no? Que a ese negocio de incorporar sociedades o corporaciones comerciales para diferentes propósitos. Es muy conocida la ley 32 de 1927, la ley de sociedades anónimas de Panamá, y fíjese la fecha que le menciono, 1927. Es una ley que tiene 94 años y todavía sigue vigente. Entonces yo me pregunto, por algo será. Por ende, es el primer mito que hay que destruir. No es una actividad ilícita constituir una corporación bajo la legislación panameña, o sea, una sociedad comercial. Eso es lo primero que quiero establecer. Lo segundo es que, en efecto, para la fecha, el gran boom noticioso fue el hecho de que se habían pues encontrado esta información contenida en bases de datos de esta firma de abogados, donde se supone que habían conversaciones que, dicho sea de paso, de por sí están protegidas por las leyes de secreto profesional, por comunicaciones cliente y abogado, ¿cierto? Esta información o contenido fue revelado y ahí se da el mundo cuenta de que habían corporaciones que se habían creado bajo la legislación panameña a personas públicas de muchos países, expresidentes, ministros, deportistas famosos. Hay un señor futbolista de una nación suramericana que creo que juega en España. Bueno, yo no sé, yo no soy futbolero, pero entiendo que este señor aparecía entre los tantos clientes de esta firma y claro, se le sacó lustre a esa figura como a otras tantas, ¿no? ¿En qué consiste el asunto? Vamos a verlo un poquito más detenidamente. Primero que todo, mi posición es por qué llamar Panama Papers a unos documentos que fueron sustraídos ilícitamente de una firma de abogados que es una empresa privada. Eh, yo tengo mi posición muy clara, Viviana, en ese sentido. Sé que no fue un tema contra la firma, fue un tema país, ¿verdad? Porque irónicamente, yo lo quiero aclarar como catedrático también de Derecho Mercantil, que la ley 32 de 1927 que rige las sociedades anónimas en Panamá es una copia al español de la ley de sociedades del estado de Delaware. Irónicamente, allá no son malas, pero aquí sí son malas, ¿no? El chiste se cuenta solo. Por ende, a mí me parecía injusto etiquetar el nombre de mi país en ese escándalo noticioso, que dicho sea de paso, y como decía hace un momento, yo no encuentro por qué nos concentramos tanto en el show de la noticia, en el gran hongo de humo que se levantó, pero muy pocos entraron a ver el fondo del tema. Explico un poco, Viviana. Primero que todo, si la memoria no me traiciona, fueron 13, 14 terabytes de información. ¿Por qué tanto? Porque entre otras cosas, había mucha información que estaba en imágenes. Esta firma de abogados existía de la década del 70 y por ende en ese entonces se utilizaban los telex y los fax y esas conversaciones eran conservadas a través de imágenes y ustedes entenderán que las imágenes ocupan mucho más espacio que hoy día el texto pues que usamos en un procesador de palabras o un correo electrónico, ¿cierto? Así las cosas, entonces había un sinnúmero de documentos allí que fueron expuestos a la luz pública y yo siempre me pregunté, pero ¿por qué se ha permitido y orgullosamente un grupo de periodistas
inclusive que ganaron hasta un premio. Imagínense, ¿no? Vergüenza debería darles. Revelan de esa forma información que fue ilícitamente sustraída. Yo estuve conversando con algunos técnicos y les cuestioné de cómo podía haberse sustraído esta información. Y desde el punto de vista técnico me dicen, Augusto, esto es muy difícil porque había varias versiones. Había unas que decían que había sido una falla de Windows, la clásica puerta trasera, y estos técnicos me dijeron en su momento, varios coincidieron en decirme que es como si yo pretendiera sacar, no sé, todos los muebles que tengo aquí en la sala por un orificio de este tamaño, ¿no? Imposible prácticamente. Eso como una descripción gráfica de la imposibilidad de que la información se sacara vía lo que se había técnicamente mencionado inicialmente. Hay muchas versiones, Viviana, inclusive hay una que dice que la revelación de esta información se dio en función de un amante que estaba disgustada y que se dio esa información o facilitó el acceso a esa información. Por otro lado, también existe una versión de que la empresa que se supone daba los servicios de seguridad técnica, esta firma de abogados, pues de ahí había salido o se había generado la fuga de esa información, pero nunca se iba a detectar si había sido a título oneroso, gratuito o jocoso, ¿no? Simple y llanamente. Sí, me decía, perdón. Sí, o sea, aquí el tema importante también es una cuestión de seguridad. A final de cuentas se violentan mecanismos de seguridad para poder filtrar la información, ¿no? Okay, adelante. Definitivamente, e inclusive tuve la oportunidad, y esto pocas veces yo lo he mencionado, tuve la oportunidad tiempo después, no mucho, un par de meses después, en un encuentro accidental con un ex empleado casualmente de esa empresa, que había sido también, o era un chico que estaba trabajando en ese momento para una universidad donde prestamos servicio, y claro, por la confianza que teníamos, me comentó que, me dice, profesor, allí en esa empresa yo trabajé en el año tal, y realmente ahí no había ningún tipo de medida de seguridad, ¿no? Para la data que manejaban. Yo no sé, me decía él, no sé si era porque ellos no valoraban la data que manejaban o simplemente descuido. No sé, pero nunca nos dieron instrucciones para tomar riendas sobre ese asunto de la seguridad de esa información del punto de vista técnico, ¿no? Hoy día, y gracias a esa experiencia, estoy segurísimo que a partir de esa experiencia muchas oficinas, muchos despachos de colegas aquí en Panamá, como dice el dicho, pusieron su barba en remojo y comenzaron a darle mayor importancia a las comunicaciones y a toda la data que manejaban de clientes, sobre todo clientes extranjeros. En este ámbito, en este campo del derecho corporativo, Panamá tiene una participación muy amplia porque, repito, una de sus figuras o uno de sus productos estrella es precisamente las corporaciones, las sociedades panameñas, ¿no? Para terminar un poquito este punto, yo venía diciendo desde ese entonces, quizás la comparación un poquito forzada y jocosa, pero yo siempre dije, yo no entiendo por qué hay que satanizar la figura de las corporaciones creadas bajo la legislación panameña, porque al fin y al cabo la ley lo permite, son lícitas. Eso en primer lugar. Segundo, eh, uno difícilmente como profesional del derecho puede saber a ciencia cierta qué hace el cliente con esa corporación, qué uso le da, si es para lavado de dinero, para tráfico ilícito de armas, qué sé yo. Yo siempre puse el ejemplo de que uno en la cocina de su casa tiene un cuchillo para picar los alimentos, como también puede picar a la suegra, ¿no? Así que a mí me parece que todo depende también del uso que al final de cuentas el cliente le da a las herramientas jurídicas, en este caso las corporaciones o sociedades comerciales. Eh, si bien es cierto, nosotros contamos con una amplia legislación por presión internacional de que detallemos o conozcamos al cliente, ¿verdad? Mucha información tenemos que manejar de parte del cliente y tenemos que rendir cuentas de eso, mantenerla, ¿verdad?, ante la autoridad respectiva. También es cierto que no podemos, como abogados corporativos, saber a ciencia cierta el mínimo movimiento que está haciendo un cliente con una corporación, ¿no? Amén del tema central que, repito, es abiertamente una violación a los datos ajenos, tengan o no tengan los mismos
protección técnica alguna, eso es independiente, pero lo cierto es que si hoy día se hubiese dado el fenómeno Panama Papers con una ley de protección de datos, yo creo que las cosas hubiesen sido distintas, ¿no? Definitivamente. Entonces, si coincides, ya para cerrar, mi querido Augusto, tú decías que el tiempo, no, pues era tal vez mucho y ya se nos fue el Caramba. tiempo platicando de esta manera tan amena contigo. Y pues a manera de conclusión, entonces te pregunto si consideras que con esta ley pudiera venirse a regular todo este tema de seguridad de la información en todas las vertientes que económicamente tiene Panamá y desde luego, pues que es un excelente aporte para un país como el tuyo. ¿Estás de acuerdo? Correcto, así es, Viviana, definitivamente. Y decía hace un momento, era una deuda que teníamos ante el mundo, no solamente el ciudadano, ante el local, sino ante el mundo, de la aprobación de una ley de esta naturaleza, porque da mucha tranquilidad, ¿verdad? En la actividad comercial, por ejemplo, cuando manejamos adecuadamente los datos de clientes, de proveedores, de pacientes, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos perder de vista que Panamá tiene mucha interacción también con empresas europeas, por ejemplo, que como ya mencioné son muy rigurosas aplicando su reglamento de protección de datos. Yo hablaba hace un año y medio más o menos, sí, antes de la pandemia evidentemente, en un evento de banqueros que se hizo aquí en Panamá, que reunía banqueros de todo el hemisferio, y me correspondió hablar del tema de protección de datos en la banca, y precisamente hacía esa acotación. Señores, mucho cuidado, porque se acabarían las corresponsalías, por ejemplo, con bancos europeos, si nosotros no tenemos una ley de protección de datos, porque ese es un mito, dicho sea paso, que hay que romper, ¿no? Pensamos que el Reglamento Europeo de Protección de Datos es solamente para el continente europeo, y señores, el simple hecho de que nosotros lidiemos o tratemos datos de ciudadanos europeos, eh, eh, el mismo cliente o la misma persona va a decir, un momentito, es que si tú no te riges por las reglas de protección de datos, el perjudicado soy yo. Entonces, al final de cuentas, pues podría alterarse o trastocarse la actividad comercial, bancaria, prestaciones de servicios médicos, inclusive, o de otra naturaleza, si no estamos a tono con una legislación de protección de datos. En efecto, yo creo que nos ponemos al día, no va a ser una ley perfecta, dice el dicho que no existe ley perfecta, pero por lo menos tenemos la tranquilidad de que contamos con ella y que nuestras instituciones públicas e inclusive la empresa privada pues comience a tomar las adecuaciones respectivas para estar a tono con la ley y con toda esta cultura de protección de datos que yo confieso, repito, que en Panamá no existía y todavía hay mucho que hacer en ese sentido. Ay, pues muchísimas gracias. De verdad que me quedo así ya entrando en materia, nos quedamos con ganas, pero no será la última vez que nos veamos para platicar de temas, ¿no? Igual Con gusto. trataremos de hacer en este programa alguna mesa redonda con dos o tres más compañeros de la red, expertos en datos y en muchos otros más temas que ya dijimos que no son expertos. Les vamos a denominar, gracias a ti, amantes de los temas, ¿no? Con Que sí, gusto. la verdad es que sí son amantes de los temas, todos somos amantes de estos temas, estamos en ellos por puro gusto, de verdad, porque es una labor que hay que impulsar. Y bueno, pues tú lo estás haciendo en Panamá. Yo te agradezco mucho tu tiempo, Augusto, que me hayas regalado estas palabras en esta iniciativa de programa. Este, que igual no va a ambicionar ser un programa como tal, ¿no? También será una plática entre amigos y entre amantes de los temas. Me voy a quedar con eso, tú vas a ser el padrino de esta frase y te agradezco mucho, mi querido Augusto, que estemos aquí este día. Los esperamos, queridos amigos, a la próxima emisión de nuestro programa La Lupa. Síganlo porque seguirá habiendo también muchos otros temas relacionados con lo que ya mencioné, acceso a la información, transparencia, archivos, protección de datos, desde luego con una perspectiva de género, muchos de ellos, y bueno, pues una gran cantidad de temas alrededor de todo esto que impactan en la administración pública y privada y que bueno, pues como de la mano de personalidades como mi estimado Augusto Jo, vamos a seguir desarrollando en este programa. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Muchísimas gracias.